Bien, ahora nosotros vamos a obtener la función de transferencia para un servomotor de CD controlado por armadura. Entonces nosotros vamos a partir de este diagrama esquemático. Donde esta parte que nosotros tenemos marcada aquí viene a ser el circuito de armadura. Con sus respectivos elementos, resistencia, inductancia. Acá tenemos el voltaje en terminales que se aplica. Pero por acá tenemos un campo fijo. Ahora, este campo fijo en ese campo fijo se da un campo magnético que está formado mediante imanes permanentes estacionarios o por un electroimán. Y lo que nosotros tenemos marcado aquí viene a ser el rotor, donde yo voy a tener mi par mecánico y el desplazamiento angular. Y aquí en terminales tengo un voltaje VB. Bien, entonces este circuito de armadura que nosotros tenemos allí en el esquemático es un circuito giratorio que pasa por el campo magnético a ángulos rectos y detecta una fuerza. Ahora, ¿cuánto va a ser igual esa fuerza? Esa fuerza va a ser igual a B por L por IA de T, donde IA de T es esta corriente del circuito de armadura. Y esta B viene a indicar la intensidad del campo magnético. L es la longitud del conductor. Y como resultado se me va a generar un par que hace girar el rotor, que es el elemento giratorio del motor. Ahora, hay otro fenómeno que se me produce en este sistema, y es que un conductor que se mueve a ángulos rectos con respecto a un campo magnético genera un voltaje en los terminales del conductor. ¿Cuánto va a ser ese voltaje? Bien, ese voltaje va a ser igual a B por L por V, donde esta E viene a ser el voltaje y esta V viene a ser la velocidad del conductor normal al campo magnético. Entonces, debido a que la armadura está girando en un campo magnético, su voltaje es proporcional a la velocidad. Entonces yo puedo escribir una ecuación VB de T que viene a ser igual a KB por la derivada
del desplazamiento mecánico angular con respecto al tiempo. Entonces, esa velocidad es la velocidad angular del motor. Ese de Zm de t es la velocidad angular del motor, que también lo puedo escribir como omega m de t. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros le vamos a llamar la fuerza contraelectromotriz. Y esta acá es la constante contra fuerza electromotriz. Entonces, si aplicamos Laplace a esa ecuación, nosotros vamos a tener que VB de S va a ser igual a KB por S por Zm de S. Y a esto le vamos a llamar la ecuación número 1. Vamos entonces ahora al circuito de armadura. En el circuito de armadura, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, yo puedo hacer un recorrido por esa malla y yo voy a encontrar entonces que RA por IA de S más LA por S por IA de S más VB de S va a ser igual a EA de S. Y a eso que está ahí le vamos a llamar la ecuación número 2. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Bueno, que el par creado por el motor va a ser proporcional a la corriente de armadura. Entonces, si yo quiero escribir eso en forma de ecuación, yo voy a tener que el par mecánico Tm de S va a ser igual a Kt por IA de S, donde esta Tm viene a ser el par creado por el motor y esta viene a ser la constante par del motor. Entonces, si yo reacomodo esa ecuación, a mí me va a quedar que IA de S va a ser igual a Tm de S multiplicado por 1 sobre Kt. Y eso de ahí le vamos a llamar la ecuación número 3. Entonces, si yo reemplazo la ecuación 1 que vimos acá y la ecuación 3 en la ecuación número 2, a mí me va a quedar que RA más LA por S, eso multiplicado por IA de S, más VB de S, va a ser igual a EA de S. Entonces reacomodo esa última ecuación y a mí me va a quedar que RA más LA por S multiplicado por 1 sobre Kt por Tm de S más Kb por S por Zm de S va a ser igual a EA de S. Y a eso le voy a llamar la ecuación número 4. Ahora yo voy a
colocar aquí una carga mecánica representativa sobre un motor. Entonces, si yo quiero escribir cuál sería esa carga, bueno, yo voy a tener mi inercia. El amortiguador viscoso. Y aquí va a estar el par. El par mecánico y el desplazamiento angular. Entonces, si yo escribo la función, la ecuación para ese sistema mecánico, a mí me va a quedar que TMDS va a ser igual a JMS cuadrado más DMS por ZMDS. Y a esto le voy a llamar la ecuación número 5. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacerlo acá. Sustituimos la ecuación 5 en la ecuación 4. Esta en esta. A mí me va a quedar entonces RA más LAS dividido entre KT. Todo eso multiplicado por JMS cuadrado más DMS por ZMDS más KBS por ZMDS va a ser igual a EADS. Entonces, una vez yo tengo esa ecuación, ya yo tengo las dos variables que me relacionan a mí la entrada y la salida de un sistema electromecánico. En este caso, ¿quién va a ser mi salida? Bueno, mi salida es el desplazamiento angular cuando la entrada es el voltaje aplicado en terminales, que viene a ser la relación que hay para un motor. Cada vez que yo aplico un voltaje en terminales del motor, a mí se me va a desplazar angularmente el rotor de ese motor. Entonces, cuando yo reacomodo esta expresión, a mí me va a quedar entonces que la función de transferencia para ese sistema va a ser igual a KT dividido entre RA por JM dividido entre S multiplicado por S más 1 sobre JM por DM más KT por KB dividido entre RA. Y esa sería la función de transferencia del servomotor.